No fue un sueño cualquiera. Una mujer de 55 años se despertó con 2 heridas profundas en el cuello, pero no había sido operada por ningún médico. La noche anterior, su cuerpo estaba paralizado por una hemiplegia incurable. Y sin embargo, esa mañana, podía moverse. Sin dolor. Sin explicación científica. Solo fe. Solo un nombre en su corazón, San Charbel. Hay historias que no se pueden ignorar. Testimonios que, aunque parezcan increíbles, están documentados, verificados, sellados por médicos que no supieron qué decir y por creyentes que sí supieron qué creer. Hoy quiero que abras tu corazón, porque los milagros de Dios no son cosa del pasado. No se quedaron en los tiempos bíblicos, ni en leyendas que se cuentan en voz baja. Siguen ocurriendo. Hoy. En hospitales, en habitaciones humildes, en altares silenciosos donde una vela encendida es la única luz que guía la esperanza. Este video no es solo una recopilación de milagros. Es una invitación a la fe. Porque quizás tú también estás esperando uno. Y aunque no lo veas venir, tal vez ya está en camino. Quédate conmigo. Porque en los próximos minutos vas a escuchar testimonios que cambiaron vidas. Y puede que también cambien la tuya. En enero de 1993, en el Líbano, una mujer llamada Noad el-Shami vivía sus días con un dolor constante. Una hemiplegia la había dejado paralizada del lado izquierdo. No podía caminar ni valerse por sí misma. La medicina no ofrecía esperanza. No había tratamiento que pudiera devolverle el movimiento y los médicos ya habían hecho todo lo posible. Pero Noad no se resignó. En medio del sufrimiento, comenzó a orar con más fuerza. Cada noche, encendía una vela y pedía a San Charbel que intercediera por ella. No pedía riquezas, ni éxito, ni siquiera alegría. Solo pedía volver a moverse, volver a abrazar a sus hijos, volver a ser útil. Y una noche, todo cambió. Mientras dormía, Noad tuvo una experiencia profunda. En su sueño, vio a 2 monjes entrar en su habitación. Uno de ellos se acercó a su cama, la miró con ternura y le dijo: «He venido a operarte, para que el mundo vea y crea». No había bisturí, ni quirófano. Solo una paz intensa. Una luz suave. Y una sensación de sanación que no se puede explicar con palabras. A la mañana siguiente, Noad despertó. No solo podía moverse. Había sido completamente curada. Caminó. Se levantó sin ayuda. Y lo más sorprendente, tenía 2 heridas visibles en el cuello. En el mismo lugar donde, según su sueño, el monje había realizado la operación. Los médicos quedaron desconcertados. Aquello no tenía explicación científica. El historial clínico, los exámenes anteriores, todo indicaba que la parálisis era irreversible. Pero allí estaba ella, de pie, sonriendo, sana. El caso fue documentado. No solo por la familia, sino por el propio monasterio de Anaya, donde reposan los restos de San Charbel. Las cicatrices permanecieron por años como testimonio vivo. Hasta el día de hoy, miles de peregrinos visitan ese lugar con la esperanza de recibir la misma gracia. Y así comenzó algo más grande. Porque el milagro de Noad no solo le devolvió la salud. También encendió una llama de fe que se ha extendido por el mundo entero. Cada 22 del mes, miles de personas se reúnen para orar, recordando aquel momento en que lo imposible ocurrió y Dios se manifestó a través de su santo. San Charbel no solo curó un cuerpo, curó una historia. Y dejó claro que para Dios, nada es imposible. Milagros de San Charbel en Colombia. No hay fronteras para la fe. Y San Charbel, aunque vivió toda su vida en lo alto de las montañas libanesas, ha obrado milagros en rincones del mundo donde nunca puso un pie. Colombia es uno de esos lugares. Uno de los casos más impactantes ocurrió en Medellín. Una mujer joven, madre de 2 hijos pequeños, fue diagnosticada con un tumor cerebral agresivo. Los especialistas del hospital le dieron un pronóstico devastador: no había posibilidad de operar sin riesgos severos. El tumor estaba en una zona sensible.
Solo quedaba esperar y orar. Fue su madre quien, desesperada, acudió a una pequeña iglesia donde se veneraba una imagen de San Charbel. Se arrodilló, lloró y pidió: tú que sanaste a tantos, te ruego que la salves. Ella es mi hija y tiene 2 niños que aún la necesitan. Durante varias semanas, la familia inició una cadena de oración. Todos los días, la imagen de San Charbel recibía velas, súplicas y esperanza. Finalmente, llegó el día del nuevo examen. Y allí ocurrió lo que los médicos no esperaban: el tumor había desaparecido. No disminuido. No detenido. Simplemente, no estaba. Las imágenes previas eran claras, el diagnóstico había sido certero. Y sin embargo, la última resonancia no mostraba nada. Los médicos, perplejos, no pudieron explicar lo sucedido. Pero la familia sí, fue San Charbel. Él intercedió ante Dios por este milagro. Otro caso ocurrió en Bogotá. Un joven de 21 años sufrió un accidente que lo dejó en coma. El daño cerebral era severo. Los doctores advirtieron que, aunque despertara, posiblemente no volvería a hablar, ni a caminar, ni a reconocer a nadie. Pero su abuela, mujer de profunda fe, no se rindió. Todos los días colocaba una estampa de San Charbel sobre su pecho y rezaba con las manos puestas en la cabeza de su nieto. Durante más de una semana, su oración fue siempre la misma: tú que sanaste a los enfermos del alma y del cuerpo, ayúdalo. Si es la voluntad de Dios, despiértalo. Y un día, sin aviso previo, el joven abrió los ojos. No solo volvió a la conciencia, volvió con total lucidez. Reconoció a su familia. Comenzó a hablar. Y con el tiempo, volvió a caminar. Hoy, ese joven ha compartido su testimonio públicamente. Él dice que no recuerda mucho del accidente, pero sí sabe que al despertar, sintió una paz inmensa, como si alguien lo hubiera estado cuidando todo el tiempo. San Charbel. El monje que intercede desde el silencio. El santo que aparece cuando todo parece perdido. Colombia es testigo de su poder. Y cada vez más personas, en todo el continente, se suman a la oración, convencidos de que los milagros de Dios siguen ocurriendo a través de los santos que le son fieles. La curación de la ceguera y otros testimonios de fe. Hay cosas que los ojos no pueden ver hasta que el alma las cree primero. Una joven peregrina viajó desde Europa al Líbano. Su vista se había deteriorado desde la infancia y a los 17 años ya estaba completamente ciega. Los especialistas le habían dicho que su caso era irreversible. No había tratamiento ni posibilidad de recuperación. Sin embargo, su familia creyó. Y decidió hacer lo que parecía inútil: viajar hasta el santuario de San Charbel, en la aldea de Anaya, para orar. Ella no pidió ver el mundo. Solo pidió ver la luz. Entró al monasterio acompañada. Se acercó a la tumba de San Charbel. Se arrodilló. Tocó la piedra fría con sus manos. Cerró los ojos, como si esperara que algo le hablara desde dentro. Y comenzó a orar. Minutos después, comenzó a llorar. No por dolor, ni por tristeza, sino porque vio una luz. Al principio, solo un resplandor dorado. Luego, figuras. Rostros. Formas. Sus ojos, que llevaban años en la oscuridad, se abrieron a la vida. Los presentes quedaron impactados. El sacerdote del lugar dio fe del testimonio. La joven gritaba entre lágrimas: «¡Puedo ver! ¡Puedo ver!». Ese milagro fue reportado, documentado y conservado como uno de los signos más conmovedores de la intercesión de San Charbel. Porque no se trataba solo de curar la vista física, sino de devolverle el sentido a una vida entera. Y no fue el único. En distintas partes del mundo, personas afirman haber recibido sanaciones inesperadas tras orar con fe. En Estados Unidos, una madre rezó durante 40 días por su hija con insuficiencia renal terminal. Cuando llegó el trasplante, los médicos dijeron que no sabían cómo, pero los órganos dañados habían comenzado a regenerarse antes de la operación. En México,
un niño con parálisis parcial comenzó a mover las piernas tras una novena a San Charbel, hecha por su abuela. Ella había prometido llevarlo a misa cada domingo si Dios le concedía esa gracia. Y lo cumplió. Hoy, el niño corre en el patio de su casa como si nunca hubiera estado enfermo. Estas historias, aunque distintas en forma, tienen algo en común: una fe inquebrantable, una oración sencilla y la presencia silenciosa de un santo que sigue caminando entre nosotros, aunque no podamos verlo. San Charbel no hizo alarde de su poder en vida. Vivió en humildad, silencio, oración y obediencia. Pero desde el cielo, su intercesión ha cruzado océanos y corazones. Y cada testimonio es una semilla de fe plantada en quienes aún esperan su milagro. Tal vez tú también estás esperando uno. Tal vez esta historia no llegó a ti por casualidad. Quizás hoy te preguntes, ¿y por qué a ellos sí y a mí no? ¿Por qué San Charbel se manifestó en la vida de esas personas y yo sigo esperando? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Y no hay una sola respuesta. Pero hay algo que los testigos de estos milagros han comprendido, que la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que cree. San Charbel no es un mago, ni un curandero, ni un personaje de cuentos piadosos. Fue un hombre entregado a Dios en cuerpo y alma. Y cuando oramos con él, no le pedimos que nos haga favores, sino que interceda por nosotros, para que la voluntad de Dios, esa que muchas veces no entendemos, se cumpla en nuestra vida. Y a veces, la voluntad de Dios sí incluye un milagro. Pero otras veces, incluye la fortaleza para resistir. Incluye la paz que no se puede explicar. Incluye el consuelo en medio de la tormenta, la serenidad en medio de la espera. Los milagros no siempre son instantáneos. Algunos son silenciosos, lentos, invisibles. Algunos ocurren dentro del alma. Otros, en el cuerpo. Y otros, quizás, aún no han llegado, pero están en camino. ¿Y si el mayor milagro no es la curación, sino la esperanza que nace cuando escuchamos estos testimonios? ¿Y si tu corazón, que había perdido la fe, comienza hoy a latir distinto, a creer otra vez? Dios actúa de muchas formas. Y a veces, elige a sus santos como puentes para manifestar su amor. San Charbel es uno de esos puentes. Un testimonio de que la santidad no es solo cosa del pasado. Que la gracia sigue viva. Y que Dios sigue obrando. Tú, que estás viendo este video, no estás solo. Hay una razón por la que estas palabras llegaron a ti. Tal vez necesitabas recordar que no todo está perdido. Que aún hay luz. Que aún hay alguien que escucha tu oración. Si alguna vez sentiste que nadie te entendía, que tus súplicas se perdían en el aire, hoy San Charbel te susurra, desde el silencio de Dios, ten fe. Él ya está obrando. Y si no sabes qué decir, si no sabes cómo empezar a creer de nuevo, no te preocupes. Solo quédate conmigo un momento más. Vamos a orar juntos. Y quizá, esta sea la oración que cambie tu historia. Cierra tus ojos por un momento. No importa dónde estés. Solo respira y deja que estas palabras se conviertan en tu oración también. Oh Dios eterno, fuente de toda vida y esperanza, te damos gracias por los milagros visibles e invisibles, por las veces que respondes en el silencio y por las veces que, como con San Charbel, tocas nuestras vidas de forma inexplicable, pero real. San Charbel, hombre de oración, santo del silencio y la montaña, tú que viviste escondido del mundo, pero unido al corazón de Dios, intercede por nosotros hoy. Mira a quienes están sufriendo en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. A quienes han perdido la esperanza. A quienes necesitan un milagro, una respuesta, una señal. Ruega por los enfermos, por los hijos que lloran por sus padres, por las madres que oran por sus hijos, por los que ya no tienen fuerzas ni palabras. Pide por nosotros ante el trono de Dios. Y si es su santa voluntad, que venga la sanación, que venga la paz, que venga la gracia que transforme nuestras vidas. Ayúdanos a creer, aunque no veamos, a confiar aunque no entendamos, a esperar aunque parezca tarde. Y mientras esperamos, enséñanos a vivir como tú,
con humildad, con fe, con obediencia. Amén. Si esta oración te tocó el corazón, si alguna de estas historias te habló al alma, te invito a compartir este video. Nunca sabes a quién puede llegarle justo en el momento que más lo necesita. Y si conoces algún milagro, si has vivido uno o conoces a alguien que haya sido tocado por la mano de Dios, cuéntalo en los comentarios. Queremos hacer de este espacio un lugar donde la fe se fortalezca al ver lo que Dios hace cuando lo dejamos actuar. Suscríbete al canal para seguir conociendo testimonios como estos, oraciones que sanan y santos que siguen obrando desde el cielo. Y recuerda, los milagros no siempre ocurren como esperamos, pero siempre llegan a tiempo.